Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Yo aquí en mi casa, extrañándolos. Para los que no me conocen, mi nombre es Millaray Seguel, soy morada de lenguaje nueva y soy la encargada del nivel de primero medio. Entonces es a mí a quien le hacen todas las consultas, las dudas, los cuestionamientos también con respecto a la cantidad de tareas, etc. Yo sé que estuvieron bien estresados por la cantidad de tareas que les dejamos la semana pasada. Nosotros también estamos probando, el sistema también lo estamos conociendo, y en ese sentido acogimos sus inquietudes, ¿cierto? Y esta semana la tarea que van a tener se compone de tres momentos distintos, pero que están articulados y todos responden a un mismo texto. El primer momento es de retroalimentación, para eso les voy a pedir que vayan a la sección de retroalimentación que está en Classroom y vean ahí las actividades propuestas que son bien breves, para que retroalimentemos las actividades que realizaron la semana pasada. Para eso van a tener 25 minutos. Luego vamos a leer el cuento El hombre de la esquina rosada. Algunos de ustedes ya han avanzado en la lectura, ya lo conocen, es bueno que se hayan aproximado a la lectura del cuento, porque no es un cuento simple, y vamos a trabajar entonces en la comprensión del cuento, guiando la lectura. Yo los voy a ayudar ahora leyendo un par de párrafos y vamos a terminar bueno, para esa actividad tienen 90 minutos y vamos a terminar con la actividad del vocabulario. Para comenzar entonces, vamos a leer una parte, un fragmento del cuento El hombre de la esquina rosada que está en la página 18 de su cuadernillo. Yo lo tengo acá. Si ustedes se fijan, al principio del cuento aparece un recuadro con una pequeña biografía de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, que es un escritor muy reconocido por su trabajo, un estudioso, ¿cierto? Un erudito, un hombre muy sabio, y que escribió muchos, muchos cuentos muy conocidos, y este es uno de ellos. Antes de empezar el cuento aparecen unas palabras en negrita, un párrafo, ¿cierto? Breve, que nos contextualiza un poco, lo vamos a leer juntos. Dice, el siguiente texto de Borges se ambienta en la frontera de dos países vecinos, Argentina y Uruguay, a fines del siglo XIX, en una época de gauchos violentos y diestros para manejar el cuchillo. Observa con atención la forma que el narrador va contando la historia, el lenguaje que utiliza y la pelea en el bar con sus respectivos hechos posteriores. Si ustedes se fijan, ya nos están diciendo que este cuento está basado, o sea, está ambientado en un lugar cercano a nuestro país, en Argentina, en el límite con Uruguay. Y aquí, a pesar de la cercanía territorial o geográfica, nos vamos a encontrar con una gran distancia en términos de el lenguaje que se utiliza. De hecho, nos dice, fíjate en el lenguaje que utiliza el narrador, cómo nos va contando la historia, y también en los personajes que aparecen, porque los gauchos, si bien existen en Chile, son bastante lejanos a nuestra propia realidad en la capital. ¿Ya? Los gauchos tenían como un rol más bien relacionado con la agricultura y con la ganadería. Eran eh, personajes más bien rurales, eh, que, se, en Argentina, ¿cierto? Se presentan en los límites o en las fronteras argentinas. Hay muchos gauchos en la Patagonia argentina y chilena, todavía en la actualidad, pero no son una realidad tan cercana para nosotros. Entonces, puede que en muchas oportunidades el cuento nos resulte muy ajeno. Yo voy a intentar facilitar un poco la comprensión, sobre todo de la primera parte del cuento, donde se nos van presentando los personajes más importantes y los hechos que desencadenan el final del cuento. Vamos a leer entonces el primer párrafo. Dice, a mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita, mozo acreditado para el cuchillo, y era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata.
Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignora, nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto, de ala finita, sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Este es el primer párrafo. De aquí se nos presentan los 4 personajes más importantes del cuento. Partimos con Francisco Real, el finado. Finado significa que estaba muerto, que había fallecido. Por lo tanto, nos está hablando ya de un personaje que muere, que en algún momento muere. Él dice que lo conoció y que habló con él 3 veces en una misma noche, el narrador. Luego nos habla de la lujanera. La lujanera es un personaje importante dentro del cuento, dentro del relato, y nos dice que esa noche fue a dormir porque sí a su rancho, al rancho del narrador. Luego nos habla de Rosendo Juárez, que dice que es el que pisaba más fuerte por Villa Santa Rita, o sea, el que tenía más poder. Todos lo admiraban, los animales, las personas, los hombres y las mujeres sentían respeto y admiración por Rosendo Juárez. Incluso, dice, le copiábamos hasta la manera de escupir, o sea, era admirado de todas maneras. Y también se nos está presentando el narrador. Todavía no sabemos quién es, pero sí nos damos cuenta de que es testigo de todos los acontecimientos que están ocurriendo en el relato y que él nos va a contar desde su mirada, ¿cierto?, lo que ocurrió. Vamos con el segundo párrafo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente, de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos por esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos, y 2 de negro, dele guitarrear y aturdir, y el de pescante, que les tiraba un fustazo a los perros sueltos que se le atravesaban al moro, y un emponchado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. Un emponchado se refiere a que llevaba poncho. Y se refiere a otros hombres que iban unos vestidos de negro, otros que iban tocando la guitarra. Iban todos arriba de este carro, que es como el que muestra la imagen aquí al costado, ¿cierto? Eh, Iban por las calles de este pueblo. Es ese que iba emponchado con el poncho, ¿cierto? Le llamaban el corralero, y ese hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. 2 de ellos iban sobre la capota volcada, como si la soledad fuera un corso. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo supimos. Los muchachos estábamos desde temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc, entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos, por la luz que mandaba a la redonda el farol sin vergüenza, y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de los más consciente y formal, así que no faltaban musicantes, buen beberaje y compañeras resistentes para el baile. Pero la lujanera, que era la mujer de Rosendo, las sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días con esos ojos. Verla no daba sueño. Aquí entonces se refiere al lugar al que se dirigen todas estas personas, ¿cierto? Que es como una especie de bar, ¿cierto? De cantina, eh, que la atiende Julia, y que nos dice, ¿cierto?, que tiene siempre música, siempre bebidas, alcohol y mujeres dispuestas a bailar. Y que todas estas mujeres son buenas, pero la mejor es la lujanera. Y él, aunque ahora ya no se acuerda mucho de ella, siempre tiene presente el recuerdo de sus ojos, ¿cierto? Verla, dice, no daba sueño. Luego sigamos en el tercer párrafo. La caña, la milonga, el hembraje, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros, y nos arriaba y nos perdía, y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música, y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después, la brisa que la trajo tiró por otro rumbo, y volví a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones del baile. Al rato, largo, llamaron a la puerta con autoridad. Un golpe y una voz, enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta, y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz.
Aquí entonces se hace un quiebre. En esta parte hay un quiebre en el cuento, aparece esta voz, estos golpes en la puerta, estaban todos bailando, estaban todos contentos, felices, bebiendo alcohol, ¿cierto? Bailando, y de repente como que la música se pone más fuerte porque se empieza a mezclar con la música que venía de este carro, con los hombres, y de pronto escuchan este golpe, ¿cierto? Y este hombre que entra y que es parecido a esta voz, es muy potente, es un hombre que se impone. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro y una chalina de color como bayo, echada sobre el hombro. La cara recuerdo que era aindiada, esquinada, tenía cara de indio, ¿cierto? Y tenía, no sabían quién era porque no conocían su nombre, pero lo vieron como un hombre alto, grande, fornido, de cuerpo grande, ¿cierto? Como imponente. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolondado me le fue encima y le encajé la zurda en la facha, mientras que con la derecha sacaba el cuchillo filoso y cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para firmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, como despidiéndose de un estorbo. Me dejó agachado detrás, todavía con la mano abajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa adelante. Siguió, siempre más alto que cualquiera de los que iba desapartando, perdón. Siempre como sin ver. Los primeros, puro italinaje mirón, se abrieron como abanicos, apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo, y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo. Fue ver ese planazo y fue venírsele ya todos al humo. El establecimiento tenía más de muchas varas de fondo y lo arriaron como a un Cristo, casi de punta a punta, a pechadas, a silbidos y a salivazos. Primero le tiraron trompadas, después, al ver que ni se tajaba los golpes, a puras cachetadas a mano abierta, o con el fleco inofensivo de las chalinas, como riéndose de él, también como reservándolo para Rosendo, que no se había movido, pero eso de la pared del fondo, en lo que hacía espaldas callado. Pitaba con apuro su cigarrillo, como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujado hasta él, firme y ensangrentado, como ese viento de chamuchina pifiadora detrás, silbando, chicoteado, escupido. Recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró y se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Aquí entonces nos muestran que todos intentan atacar a Francisco Suárez, perdón, eh, a, a- a Francisco Real, ¿cierto? Lo golpean, lo escupen, le pegan manotazos, ¿cierto? Y él sigue avanzando, va directo hacia Rosendo Juárez, va caminando hacia él. Y Rosendo Juárez lo espera sin moverse de donde está, ¿cierto? Contra la pared, pegado a la pared. Y lo mira, fumándose un cigarro, ¿cierto? Pero como si ya entendiera lo que vimos claro después. Eso dice, está subrayado. O sea, nos hace entrever que Rosendo sabe lo que va a pasar, sabe lo que viene. ¿Qué dice Francisco? Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzarán la mano, porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales hay uno que tiene mantas de cuchillero y de malo, y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista. Ahí entonces Francisco se presenta. Luego dijo esas cosas y no le quitaron los ojos, no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha, que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron, y todos nos mirábamos a los dos, en un gran silencio. Hasta la jeta de Milato, ciego, que tocaba el violín, acataba ese rumbo. En eso oigo que se desplazan atrás y me veo en el marco de la puerta 6 o 7 hombres, que serían la barra del corralero. El más viejo, un hombre apaisonado, curtido, de bigote entrecano, se adelantó para quedarse como encandilado por tanto embrague y tanta luz, y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban, listos para entrar a tallar si el juego no era limpio.
hasta aquí vamos a llegar con la lectura que yo los voy a acompañar, porque ustedes van a seguir leyendo, pero les quiero mostrar esto que los puede ayudar a ir entendiendo un poco el cuento. Bueno, acá tenemos el hombre de la esquina rosada, ¿cierto? Los personajes: Rosendo Juárez, el pegador, hombre del sur; Francisco Real, el corralero, que es hombre del norte; la lujanera, que es una mujer originaria de Luján; el narrador, que es un muchacho, todavía no sabemos quién es. Sabemos que es un muchacho porque admira a Rosendo Juárez, lo imita, ¿cierto? Quiere ser como él, es más joven por lo menos que él. Y además, porque es súper impetuoso, súper impulsivo, cuando la puerta lo golpea, él va y le pega un combo a Francisco Real, quiere sacar el cuchillo que tiene, ¿cierto?, debajo del chaleco. Y hay otros personajes que están ahí, los acompañantes de Francisco Real, que son los hombres del norte, las prostitutas o las mujeres que están en el burdel y los hombres del salón que están tomando, ¿cierto?, en este bar. En Villa Santa Rita, en el salón o cantina de Julia, los lugareños acudían a divertirse, gozando de buena música, alcohol y mujeres para bailar. Ese es el argumento. Y allí se encontraban Rosendo Juárez, que es el pegador, un admirado por el pueblo, y la lujanera, que es la mujer más guapa del salón. ¿Cierto? Ahí está.